Muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy un predicador hoy. Oscar iba a predicar, pero no podía. En el último instante me llamó y tengo que inventar algo. Melinda Fish me dijo, profetiza un día. Y dije, pero no tengo profecía. No importa, invéntelo. Ellos no saben la diferencia. Entonces estoy escuchando, no inventando. Pero primero Alex va a Australia mañana. Vamos a enviar un misionero de aquí para apoyar Bethel de Australia. Alex, sube por favor. Y Luis y Mical, los cofundadores de Bethel, están dirigiendo Bethel de Australia y ayudando, supervisando en Asia. Y obviamente hay un liderazgo fenomenal con Luis y Mical y su hija y su marido, un Bethelito de Italia, un hijo de pastor italiano. Tenemos un equipo pequeño, tenemos un castillo. Dios nos ha dado un castillo en Australia. Es algunos edificios para celebraciones de bodas que compramos y realmente es un castillo con jardines y todo. Pero hay pocos australianos y tenemos que realmente levantar algo. Estamos enviando a Alex para ayudarles a discipular a algunos de los primeros betelitos de Australia. Alex. Y Alex habla un poquito de inglés, por esto es donde enviamos. Pero no hablo australiano, voy aprendiendo. Bueno, buenos días a todos. Dos cosas que he aprendido en mis 2 años aquí en Bethel, que siempre se espera lo inesperado y depender completamente de Dios. Entonces me dijo Elías que comparto unas palabras antes de irme a Australia y dependo de Dios. El Señor me trajo 2 años, me trajo a España, a Bethel, hace 2 años atrás. Y viendo por atrás, yo veo su mano sobre mí. En cada parte de cada tramo del camino siempre estaba el Señor confirmando los pasos, me dio señales. Y quiero decirles, fui primero a Barcelona, Bethel, y fuimos a una casa de Bethel en Barcelona, lejos, lejísimos, en un parque nacional, una reserva nacional. No me recuerdo el nombre, discúlpeme. Estaba en el silencio, la tranquilidad. Y yo no tengo sueños ni visiones, muy poco del Señor, pero el Señor me reveló que en su casa es como corríjame por favor, es como una nébula donde nacen las estrellas. El Señor me decía en esta visión que Bethel es como una nébula donde nacen sus hijos y sus hijas en la casa de Bethel. Eso fue la visión que yo tenía. Y el Señor siempre me va confirmando. Cada mes, me pareció que cada mes tenía una pregunta. ¿Estoy en el camino correcto, Señor? Confírmalo, por favor. Y a veces quitó las oportunidades. Él quitó mis sueños, mis deseos, mis ambiciones y me dio otros sueños, los suyos, sus ambiciones. Y por esa razón, voy a Australia. Yo quiero compartir las buenas nuevas. Quiero servir, yo sé que no he intentado ser un buen siervo aquí en Madrid, he fallado, yo sé, perdóname, pero voy a Australia para echar una mano y proclamar el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿podéis oírme? Ok. Bueno, hay que estar preparado en tiempo y fuera de tiempo porque nunca sabes cuándo tienes que predicar. Y yo tenía una palabra en mi corazón, pero no estaba desarrollada. Tú puedes hablar, pero para poner en orden las escrituras y confirmar lo que Dios está diciendo con las escrituras, tarda tiempo. Y yo normalmente invierto 8 o 10 horas en cada sermón, preparándolo. Y puede ser algo muy instantáneo, pero
Si quieres algo sistemático que puede edificar, hay que buscar a Dios. Ahora vamos a confiar en Cristo. Señor, gracias hoy por este tiempo. Toca a Oscar, levántale, Señor. Él tiene mucho para hacer en estos días. Darle un toque, Señor, en su salud. Y quiero ser tu siervo, tu instrumento esta mañana. Alúmbrame, Señor, alúmbranos con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Bueno, curiosidad. Curiosidad. ¿Es bueno tener curiosidad? Ser curioso. Gente dice, tú eres muy curioso. Pero ¿es bueno tener curiosidad? Sí. Dice en Proverbios 25, versículos 2 y 3. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Curiosidad es una señal que el hombre es hecho por Dios en la imagen de Dios. Queremos escudriñar las alturas y las profundidades del universo. Hombres son científicos, hombres son investigadores, hombres y mujeres quieren saber el porqué de la vida. No somos piedras tontas, somos piedras vivas, hechos en la imagen de Dios. Entonces, curiosidad es una señal que el hombre es hecho por Dios en su imagen. Monos tienen curiosidad también. ¿Habéis visto un mono? Yo recuerdo una vez, McKinsey, Luis y yo subimos a Gibraltar, cuando fue posible subir por coche hasta arriba, y subimos, había unos monos grandes de Gibraltar, sentados sobre un muro, y yo, McKinsey, parcamos y mirando a ellos, y que McKinsey está a mi lado, y yo estaba al otro lado, por volante, comiendo algunas pipas, y de repente el mono saltó del mono, entró a la ventana, gateó sobre el pecho de McKinsey, robó mis pipas y salió y sentó sobre el muro y comenzó a mirarme. y estos monos pesan 80 kilos. Y pobre Luis gateando sobre su pecho y robó de mis manos mis pipas. Y ellos te estudian. Monos tienen curiosidad y tienen inteligencia. Pero la capacidad para buscar con sabiduría el porqué de la vida pertenece a reyes, los hijos de Dios hechos en su imagen, no a monos o animales. Y el diablo sabía esto cuando él tentó a Eva en el huerto, ¿no? Él comenzó a preguntar las preguntas y dirigió a ella al árbol de la vida y comenzó a estimular su curiosidad y ella cayó. ¿Por qué? Porque estaba hecho en la imagen de Dios con una mente para pensar y meditar y ella eligió mal. Pero él sabía que el hombre tiene curiosidad. Es algo que Dios nos ha dado. Y la verdad es que yo quiero saber el porqué de casi todo. Yo no quiero hablar mal de mi hermana, pero mi hermana, su apodo fue dámelo, 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 porque siempre quería todo. Ella, dámelo, dámelo. Y mi apodo fue, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso? Yo siempre tenía curiosidad. Mi hermana quiere poseer, yo quería saber el por qué. Ella es rica, yo soy pobre hoy. Y bueno, mi hermana es muy buena persona, pero mi apodo fue, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno,
es porque yo quiero saber el porqué de casi todo, de lo que es, de lo que era y lo que será. ¿Quién quiere saber lo que será? ¿Quién quiere saber lo que es? ¿Y quién quiere saber lo que era? Es que el hombre quiere saber de dónde hemos venido, de dónde estamos y a dónde vamos. Eso es en nuestra naturaleza. Es el destino de reyes hechos en la imagen de Dios para escudriñar el porqué de la vida. Entonces, yo creo que eso explica por qué yo elegí en mi primer trabajo. Yo recibí algunas ofertas cuando gradué de la universidad y elegí trabajar en un museo, el Museo de Bellas Artes de Boston, como el Prado. Es uno de los 5 o 10 museos más grandes del mundo. Yo era asistente al tesorero del museo. Yo estaba planeando entre ellos todo el programa del museo, las exposiciones. Fue mi primer trabajo, porque yo quería saber el porqué de la historia. Yo quería estar en medio de todo eso. Y entonces, yo pregunto a vosotros, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó esta semana de importancia en Europa? El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Es el evento más grande. Gran Bretaña eligió 52% a 48% salir de Europa. Y cayó la libra, cayó las monedas en Europa, cayó las bolsas de todo el lado del mundo, cayó la bolsa en Japón. Había un pánico por todos lados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estáis aburridos esta mañana? Ok. ¿Tenéis curiosidad? Qué bueno. Okay. Es mi intento, es sembrar y provocar curiosidad divina. ¿Qué está pasando hoy en día? Y si tú ves por la tele, casi todas las noticias hablan de eso. Entonces, se llama el Brexit. ¿Y qué está pasando con ISIS? ¿Qué es ISIS? Es el grupo fanático islámico que quiere conquistar el mundo con actos de terrorismo en Europa, en América. Hace poco mataron 49 personas en América en una sola noche. Y más de 50 personas heridos. En Francia hace poco han atacado por todos lados. ¿Sabes que en los últimos 16 años, yo busqué en Google, habían 28,000 actos de terrorismo con más de 3 personas matadas? 28,000 en 16 años, es 5 al día. Casi todos en Medio Oriente, pero también en Europa, América, en otros sitios. 28,000 actos premeditados de terrorismo en 16 años. Pero no pasa nada, ¿verdad? Algo está pasando. La crisis económica en España, en Europa y en la iglesia. Cosas están pasando en la iglesia. Entonces, tenemos curiosidad. Yo recuerdo, yo estudié en la Universidad de Cambridge. Y cuando yo llegué ahí, en el año 68, en los primeros meses había un debate en la Unión de Cambridge sobre la entrada de Gran Bretaña en la Unión Europea, si deben entrar o no deben entrar. Y el que estaba hablando a favor de la entrada de Gran Bretaña en la Unión fue Jeremy Thorpe, el líder del Partido Liberal de Gran Bretaña y el nieto del último primer ministro liberal en Gran Bretaña. Y él estaba actuando, defendiendo la entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Europea. Yo, como un americano, un tonto, con denuedo, levanté mi mano en frente de centenares de los universitarios en el gran debate en la Unión de Cambridge y le dije, señor Thorpe, ¿es posible que la presencia de Gran Bretaña no debe estar en Europa, sino en la Comunidad Atlántica, con Canadá, América, Australia, Nueva Zelanda, con el león y sus cachorros? ¿Y sabes qué? Gritaron todos y me callaron.
en el medio del unión de debate de la Universidad de Cambridge, en el año 68. ¿Y qué pasó esta semana? Se marcharon. Yo ni era cristiano en aquel entonces, pero yo estaba escuchando otra voz. Una década después, en el año 78, yo estaba comenzando a enseñar en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Cuando comencé mi vida misionera, tuve que estudiar español. Me invitaron a enseñar economía, microeconomía y la teoría de bancos en la UDLA, Universidad de las Américas. Y en la primera semana yo estuve ahí y estaba andando enfrente de la Unión Estudiantil, centenares de alumnos andando, y en medio de este corriente de personas oí la voz audible del Señor decir: sé quieto para que sepas que yo soy Dios. Sé quieto para que sepas que yo soy Dios. Más o menos, ¿estoy traduciendo correctamente? ¿Sí? Esté quieto para que tú sepas, para que conozcas que soy Dios. Me paré como una piedra en el río y todos andando por dos lados de mí. Por 30 segundos, ¿qué dice, Señor? Sé quieto. Y de repente comenzó el gran terremoto. Dios me avisó 30 segundos antes del terremoto y la tierra comenzó a hacer eso. ¿Tú has visto la tierra hacer eso? Y los de Latinoamérica saben lo que es un terremoto. Y Dios me avisó del terremoto antes de su comienzo. Entonces, tenemos la capacidad para saber. Dios avisa a su pueblo si eres sensible a su voz en tu espíritu. Él puede avisarte de lo que va a pasar. Porque Cristo es el espíritu profético. Si tú tienes a Cristo adentro, tú tienes el espíritu de profecía dentro de ti. Simplemente tienes que escuchar, estar quieto. Y bueno, entonces Dios habla y nos avisa antemano, pero también Dios nos ha dado un bosquejo general de historia aquí. Si tú quieres saber lo que ha pasado, está aquí. Si tú quieres saber lo que está pasando, está aquí. Y si tú quieres saber lo que va a suceder, está aquí. Si puedes interpretarlo y si Dios sopla sobre las Escrituras. Tenemos un bosquejo general. No debemos ser dogmáticos porque hay muchas interpretaciones de escrituras proféticas y yo no puedo decir definitivamente lo que va a suceder, pero en general sabemos, tenemos el bosquejo general. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Estáis conmigo esta mañana? Ok. En Génesis 1 y 2 dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y después de crearlo por su palabra, por el verbo de Dios, Él habló y creó los cielos y la tierra. Y tenemos en 2 capítulos la descripción de paso por paso lo que Él creó por el verbo de Dios. Y 2 o 3 veces Él dijo, después de crear lo que había creado, dijo, y todo era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Dios creó todo perfecto en gran manera. En Génesis capítulo 2, Dios nos dice, con Dios creando la creación y creando al hombre y la mujer y colocándoles, ¿dónde? En un huerto, en un paraíso. Y según Génesis 2:10, no tenemos que leerlo porque según Génesis 2:10, con un río para regar el huerto. Él crió los cielos y la tierra, el hombre, y le colocó en un huerto, en un paraíso, con un río regando el paraíso. No había lluvia en aquel entonces. Dios regó el mundo con una neblina divina y con un río.
En Apocalipsis 21, 1 a 8 y Apocalipsis 22, 1 a 5, vemos el fin de la historia. Tenemos el comienzo con la creación de Adán y Eva en el huerto, en un paraíso. Y en la última página de la Biblia, en capítulos 21 y 22, vemos el fin. Comienza el fin de la historia. Vamos a Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios comenzó con un paraíso, creó al hombre y mujer sin pecado, todo perfecto, les colocó en un huerto divino, regado por un río, y al final de la historia tenemos Dios revelando una ciudad con un río y todo perfecto otra vez. Y con el árbol de la vida creciendo en medio de la ciudad. Entonces, en el principio y el fin de la historia humana hay un paraíso, un río, un huerto, un árbol de la vida y una morada única para hombre y Dios viviendo en unión perfecta. Es como comienza la Biblia y como termina la Biblia. Es un paralelismo curioso. Y la cuestión para vosotros hoy es: ¿dónde estamos ahora? Entre el huerto y la ciudad final. ¿Dónde estamos ahora en la historia? Y bueno, más o menos estamos entre Génesis 1 y entre Apocalipsis 22. En el siglo XIV, Juliana de Norwich, una mística, una santa católica, una mujer de Dios, ella dijo eso: todo irá bien, y todo irá bien, y toda clase de cosas irán bien. Todo irá bien, y todas las clases de cosas. All shall be well, and all manner of things shall be well. Todo irá bien. Yo diría, ¿vemos todo bien hoy en día? No todo, después de la caída de Adán y Eva, y a través de docenas y docenas y centenares de siglos de historia, no todo va bien. Al principio está bien, al final va a estar bien, pero estamos en medio donde todo no va bien. Juliana de Norwich vio todo bien en su visión mística. Y seguramente en el momento de la muerte de cada uno de nosotros descubriremos que todo va a estar bien. En el momento que tú mueres, no importa si tienes cáncer, no importa si todo va mal, no importa si tú eres pobre, no importa lo que pasa, no importa si mueres en una guerra, todo va a estar bien si tú estás con Cristo. Aleluya. Si todo saldrá bien, si tú estás bien con Cristo. Esa esperanza
Cuando mi esposa María tuvo el tumor y sufrió tanto las cirugías y temblores y todo, ella sufrió mucho, pero todo salió bien al final. Y todos saben eso. Todo saldrá bien para ti. Pero todavía tengo la pregunta, ¿pero qué está pasando ahora entre Génesis 1 y Apocalipsis 22? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Y qué va a pasar? Yo puedo decir, hay algunas cosas pequeñas que van a suceder. Cosas insignificantes pequeñas. No, cosas muy grandes, muy gordas. Tenemos primero la caída de Adán y Eva y toda la raza humana en Génesis 3. Eso fue un desastre total. Dios comenzó todo bien y la historia comenzó casi desde el primer momento con una caída. No sabemos cuánto tiempo entre Génesis 2 y Génesis 3, si fue el mismo día o después de meses, no sabemos. Pero había un desastre total para la raza humana. Adán y Eva cayeron, fueron tentados por el diablo y pecado entró a la raza humana y contaminó todo el linaje, todo el ADN de Adán. Nosotros nacimos con la naturaleza de nuestros abuelos. Si yo peco no es mi culpa, es de mi abuelo, mi bisabuelo. No, es su culpa y nuestra culpa porque seguimos en sus pasos pecaminosos. Segundo, la segunda cosa grande que ocurrió es la redención de parte de la raza humana con el primer sacrificio de sangre en el huerto de Edén. Dios mató al primer animal y borró el pecado de Adán y Eva y les dio acceso otra vez a su presencia. Una caída horrible, un rescate tremendo. Dios, con sacrificio de sangre, reestableciendo el contacto con Él mismo. La tercera cosa fue hay muchas cosas, pero estoy resumiendo. Fue el primer juicio de todas las naciones. Dios miró el corazón del hombre y estaba de continuo de mal y Él juzgó los antediluvios. Y con el diluvio destruyó toda la raza humana menos 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y salvó un remanente. 8 es el número de comienzos nuevos, para comenzar de nuevo, con todos conociendo a Dios, todos bajo la protección de su sangre, todos restaurados a Dios. Y sabemos que algunos siguen a Dios y otros no. Y vemos la cuarta cosa, la cuarta cosa es el llamamiento y salvación de un remanente de la raza de la familia de Noé. Después vemos el llamamiento del linaje de Abraham, Isaac y Jacob y la formación de la nación de Israel. Entre los redimidos de Noé, algunos se desviaron inmediatamente a pecar, pero un linaje seguía fiel a Dios y de ese linaje Él eligió un padre de cabeza de familia, Abraham. Nosotros somos... Dice en Isaías, mirad al cántaro, a la roca de donde habéis sido cortados. ¿Qué es la roca? Es Cristo, pero ¿qué es el cántaro? Es la fe de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Israel preservó la fe. Israel nos dio el Mesías. Cristo es el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, la sexta cosa que ocurrió entre Génesis 2 y Apocalipsis 22 es la venida de Cristo en la encarnación del Verbo de Dios. Dios decidió salvar al mundo y Él envió su propio Hijo en semejanza de hombre y Él engendró en la Virgen María, en el vientre de la Virgen María, el primer Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, libre de pecado, para ser un sacrificio por nosotros, para rematar y terminar una vez para siempre con pecado.
Y la séptima cosa es Cristo comenzando su ministerio humano predicando el Evangelio a todas las naciones, comenzando con Israel y extendiéndolo a las naciones. Octava cosa fue su crucifixión, ofreciendo su propia sangre como propiciación por nuestros pecados, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y la décima cosa, la formación de la iglesia en el día de Pentecostés. Nosotros, en el día de Pentecostés, después de haber terminado el sacrificio de Cristo en la cruz, después de ser sepultado por 3 días, después de su ascensión, 50 días después, Él derramó su espíritu sobre los primeros discípulos, o 120, y Dios comenzó a manifestar un pueblo nuevo en la tierra. Es un evento tremendo. Somos parte de eso. Y después de eso, no hay tiempo para algunas otras cosas pequeñas que todavía tienen que ser cumplidas en la historia humana antes de Apocalipsis 22:1 y el fin de la historia. ¿Qué cosas pequeñas? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis tan silenciosos? Wow. Ok. ¿Qué cosas pequeñas desde ahora antes del fin? Bueno, el primero es el cumplimiento de la Gran Comisión. La semana pasada prediqué y hablé de la Gran Comisión. Y tenemos las referencias en Mateo 28, 16 a 20, Lucas 24, 36 a 49, Marcos 16, 14 a 18. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos. Lleva este mensaje de salvación a todas las naciones. No es meramente para Adán y Eva, no es meramente para Noé y sus descendientes, no es meramente para Abraham, Isaac y Jacob, no es meramente para Pedro y Juan y los primeros discípulos en el día de Pentecostés. Es para todas las naciones y todos los hombres a través de toda la historia que quieren recibir salvación hasta el fin. Id y predicar el Evangelio a todas las naciones, cada tribu, cada pueblo. Y segundo, una cosa pequeña, fantástica, que podemos ver ya, es la restauración de Israel. Israel va a ser restaurado como pueblo, a su tierra, a Jerusalén. Y Dios va a abrir los ojos de su pueblo que comenzó todo eso en los postreros días. Mi amiga Jenny ha predicado sobre esto entre nosotros. Y Shai Shemer, tenemos aquí cada semana. Shai está enseñando de la iglesia mesiánica aquí en Madrid, hablando de la restauración de Israel. Nosotros honramos la iglesia, honramos el pueblo de Israel que Dios va a restaurar en los postreros días. En Romanos 11, vamos a Romanos 11. Versículo 13. Es una cosa que a partir del año 48, ¿qué pasó en 1948? Dios reestableció después de 2000 años, casi 2000 años, la nación de Israel. Nunca hemos visto eso en toda la historia. Él resucitó de la muerte hebreo y ahora hay una nación hablando una lengua que era muerta. Y pueblos judíos llegando de todos los países del mundo para reformar la nación de Israel. Pero dice aquí, Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a ser a los de mi sangre y hacer salvaros a algunos de ellos, porque si su expulsión es la reconciliación del mundo, Israel rechazó Jesús y la iglesia gentil recibió a Jesús.
después de los primeros apóstoles. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe en la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú al raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, está en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. No quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, las naciones. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es importante hoy? Porque una nación tan chiquitita, 7 millones de habitantes, solamente un poquito más de 10,000 kilómetros cuadrados, algo como la Comunidad de Madrid o Barcelona, es tan chiquitita, pero cada día en las noticias Israel sale. Y porque todo el mundo islámico quiere destruirlo, porque todo el mundo, cada 70% de las resoluciones de las Naciones Unidas están en contra de Israel. Hay 200 países, pero 70% de las resoluciones en contra de este país chiquitito. ¿Y por qué? Porque es una señal de lo que Dios está haciendo en los postreros días. Y bueno, otra cosa que está pasando ahora mismo, estamos comenzando a ver la manifestación del anticristo y su reino en una copia falso del reino de Dios. En Primero de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando la gente piensa que va a ser un solo anticristo, vamos a ser muchos anticristos manifestados a través de la historia. Cada siglo, casi cada década, tiene algún monstruo que comienza a manifestar el espíritu del anticristo, haciendo barbaridades, poniéndose en el lugar de Dios. Pero estamos llegando dentro de poco a la manifestación final
del anticristo y la revelación de su reino. Salieron de nosotros, pero que bueno, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando hace 2000 años, hace 20 siglos, hablando de anticristo en el primer siglo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gente religiosa que dicen que son de Dios y no son de Dios. Gente política que dicen que hablan por Dios, que no son de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, Espíritu Santo, conocéis todas las cosas. Y no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Y el que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo a la vida eterna. Una pregunta. Un testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios, niega al Hijo, ¿tiene el Espíritu de Dios? Dice, si tú niegas que Jesús es Cristo, estás manifestando el espíritu del anticristo. Yo puedo decir, yo no quiero hacer mal a testigos de Jehová, pero están manifestando el espíritu del anticristo. Si ellos niegan a Cristo, que Él es Dios, son del anticristo. Si los seculares que dicen que son ateos y niegan que Dios, ¿qué espíritu están manifestando? Anticristo. Si los políticos que niegan la moralidad de Dios, todo lo que es lo básico, más básico de la Biblia, y hablan de matrimonio gay, y hablan de barbaridades, ¿qué espíritu están manifestando? Espíritu anticristo. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ojalá que Cristo les salve. Yo voy a tratarles con cortesía, voy a amarles, pero no voy a afirmar lo que dicen, porque eso es anticristo. Si algunos políticos elevan el Estado encima de la iglesia, la ley natural, encima de la ley de Dios, ¿qué espíritu están manifestando? El anticristo en estos días. Yo voy a apoyar al gobierno, no voy a maldecir. Hay muchos políticos que no son cristianos y voy a respetarlos, pero hasta un punto. Y si la Comunidad Europea comienza a afirmar leyes que no son según leyes que podemos honrar con nuestra conciencia, eso tal vez explique algo de lo que está pasando hoy en día con el dominio político de un gobierno secular en Europa y en distintos países de Europa y en América también. El espíritu anticristo está moviéndose en esos días para establecer un reino rival en contra del reino de Dios. Y bueno, en 2 Tesalonicenses 2, ¿qué está pasando en estos últimos días entre Génesis 2 y Apocalipsis 22? Entre el huerto de Edén, el paraíso de Dios, el río puro de Edén y la nueva Jerusalén y el río de vida que fluye de la ciudad de la nueva Jerusalén. Bueno, dice 2 Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo estoy hablando yo afirmo que el día del Señor está cerca. Pero estamos hablando hace 2000 años. El libro de Tesalonicenses fue escrito más o menos el año 61 después de Cristo. Hace 2000 años, hablando del venida del Señor, que está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sabes que en los postreros días, antes de el fin, cuando Dios restaure todo, vamos a ver una gran apostasía en la iglesia. Y yo no digo que es una denominación o otra denominación. Yo creo que hay cristianos auténticos en casi todas las denominaciones. Pero vamos a ver una gran apostasía, gente que no afirmen los credos más básicos de la fe, que nieguen a Jesús como Dios, que nieguen la resurrección, que nieguen la moralidad de Dios, más básico. Y una iglesia que es visible pero es apóstata, que tiene lo exterior pero no el corazón de Dios. Y no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué está deteniendo la manifestación final del anticristo en los postreros días? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia auténtica, viva, los que tienen Cristo adentro, el Espíritu de Cristo en nosotros está deteniendo la manifestación final del anticristo. Si la iglesia es fuerte, el anticristo está detenido. Si la iglesia está débil, el anticristo puede influenciar. Y finalmente, cuando Dios quite el Espíritu Santo de la tierra en el rapto, ¿qué va a pasar? No vamos a tener el Espíritu Santo en la tierra. Y si una vez con la iglesia ha arrebatado y quitado de aquí y llevado al corazón de Dios en los cielos en los postreros días, el anticristo va a manifestar su reino y va a dominar la tierra. Aleluya. Nosotros somos el freno. Si el anticristo no ha totalmente dominado las naciones, es porque la iglesia de Dios todavía está aquí. Y yo creo, podemos entrar en 20 predicaciones sobre eso con detalles. Estoy solamente con una brocha muy ancha dibujando hoy. Pero nosotros tenemos que cumplir la gran comisión, tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones, tenemos que manifestar la santidad y amor y justicia de Dios y ganar al número máximo. Y Israel tiene que ser restaurado. Y después la iglesia ha arrebatado
Dios dejando Israel aquí como sus únicos testigos durante la gran tribulación. Yo no sé cuándo venga, yo no sé cuándo Cristo va a quitar la iglesia, pero hasta aquel entonces yo voy a predicar el Evangelio. Y Alex va a Australia. Y algunos más van a Brasil, y Argentina, y Ecuador, y Asia. Somos una iglesia, vamos a enviar el depósito de Dios que está en nosotros. Y Dani también, él va, como misionero, después de casarse. Aleluya. Ok. ¿Y qué más va a suceder? Estoy dibujando con una brocha ancha. Vamos a ver. En Apocalipsis 21 y 22 vemos el paraíso, la ciudad, el río y el albo. Y sabemos que el final será igual como el principio, solamente mejor. Solamente mejor. Si los músicos pueden subir. Si Dios permite, vamos a entrar en 4 o 5 mensajes más tocando eso. Y no pintar con una brocha tan ancha. Algo que me sorprendió esta mañana. Entonces, pero vamos a hacer una iglesia educada, que sabe lo que dice la Escritura, las Escrituras. Vamos a ponernos de pie todos. Aleluya. Sí, Señor. ¿Sabes qué? Yo era gimnasta en mi juventud y luchador. Y una clave hoy para un futbolista, cualquier deportista, es equilibrio. Hay que tener equilibrio. Y el equilibrio que Dios está buscando de nosotros es tener curiosidad, desear saber el porqué de la vida, saber lo que está sucediendo, saber el transcurso de la historia, dónde vamos, y al mismo tiempo permanecer con confianza en Cristo, sin saber todo. Nunca vas a saber todo, pero puedes permanecer en Dios sabiendo que Él tiene control. Sí, sabes que en inglés la palabra historia, his story, su cuento. Historia es su cuento. Su historia es cuento. Historia es su cuento. Yo permanezco en Él y tengo confianza. Tengo curiosidad. Yo soy un hijo del rey, soy un rey futuro. Sois reyes y reinas futuros en el reino de Dios. Y es vuestro destino y vuestro honor escudriñar y penetrar los misterios de historia. Y Él va a revelar mucho, pero nadie sabe todo. Y lo que no sé, bueno, confío en Él. Es mi equilibrio. Permanezco en Él. Amén. Señor, vamos a adorar. Y todos nuestros esfuerzos y intentos a penetrar y para explicar y comprender historia y todo lo que está sucediendo en estos días son tan inadecuados, Señor. Yo no puedo
intentando, poniéndome sobre los puntitos de mis pies, mis dedos. Yo no puedo ver muy lejos, Señor. Pero mirando a tu rostro, sintiendo tu corazón, estamos seguros, Señor. Estamos rodeados por tu amor y tus brazos fuertes y firmes. Señor, en los días y años que se queden, que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que está frenando la manifestación del Anticristo, para que tu pueblo, para que Israel, para que las naciones puedan ser salvos, Señor. Sálvales, Señor, salva el número máximo. Señor, con amor, oramos por Islam. No por el sistema, sino por las almas preciosas del Islam, Señor. Son seres humanos como nosotros, hechos en tu imagen. Oramos por los testigos de Jehová, Señor, tan engañados. Bendíceles, Señor, con una revelación del Hijo. Oramos por los mormones, oramos por nuestros gobernantes, Señor. Oramos por la comunidad europea, que no sea un vehículo del Anticristo, sino una comunidad de naciones con cristianos manifestando la gloria de Dios. Oramos por Gran Bretaña, Señor, en esos días. Oh, Rahashanda Rahitakai. ¿Quién arrojó Hashahai? Señor, oramos. Oh, Bahatakai. Señor, que yo sé que tú no estás llegando tarde, pero vas a llegar en el momento perfecto para que el número máximo sea salvo. Indarahatakai. Kitakai.